Después de un accidente de coche, una mujer comenzó a tener recuerdos de una vida que no reconocía. Sofía, de 35 años, se despertó aturdida, con el olor a gasolina en el aire y el sonido de sirenas en la distancia. Estaba atrapada en su coche, volcado de lado en una zanja al costado de la carretera. El dolor en su cabeza era punzante, y al abrir los ojos, notó sangre goteando desde una herida en su frente. Con esfuerzo, logró desabrochar el cinturón de seguridad y arrastrarse fuera del vehículo. El mundo a su alrededor giraba, y todo parecía borroso. De repente, una imagen fugaz pasó por su mente. Ella corriendo por un callejón oscuro, alguien persiguiéndola. Sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. No tenía idea de dónde provenía ese recuerdo, pero lo que sí sabía era que debía alejarse del coche antes de que explotara. Un hombre corpulento, con el rostro cubierto de cicatrices, apareció de la nada y la ayudó a levantarse. Tenía una expresión dura pero preocupada. «Tranquila, te sacaré de aquí», dijo con voz grave, mientras la apoyaba en su hombro y la alejaba del vehículo. Mientras se alejaban, Sofía volvió a tener otro destello. Ella sosteniendo una pistola, disparando a alguien en un almacén abandonado. ¿Qué significaban estos recuerdos? Nunca había sostenido un arma en su vida, o al menos eso creía. El hombre la llevó a un pequeño bar al lado de la carretera, donde la hizo sentarse y le ofreció un vaso de agua. «¿Estás bien?», preguntó mirándola con atención. Sofía asintió débilmente. «Gracias. ¿Cómo te llamas?» «Carlos», respondió mirándola con curiosidad. «¿Y tú?» «Sofía». Carlos la observó por un momento, luego se acercó más, bajando la voz. «Sofía, ¿qué estabas haciendo en esa carretera a esta hora de la noche?» Ella trató de recordar, pero todo era un borrón. «No lo sé», murmuró. «Estaba conduciendo y luego tuve el accidente. Pero he tenido estos recuerdos extraños desde entonces, recuerdos que no son míos». Carlos se quedó en silencio por un momento, luego asintió. «Necesitamos encontrar un lugar seguro. Hay algo más en esto de lo que parece». Conducidos por una intuición que no comprendía del todo, Sofía decidió confiar en Carlos. Algo en sus ojos le decía que sabía más de lo que aparentaba. El hombre la llevó a una cabaña en las afueras de la ciudad, un lugar rústico pero seguro. Allí, Sofía intentó descansar, pero su mente no dejaba de proyectar imágenes de una vida llena de peligro y violencia. Al día siguiente, mientras Carlos preparaba el desayuno, Sofía decidió confrontarlo. «Carlos, ¿qué está pasando? Estos recuerdos no son míos. No puedo explicarlo, pero siento que algo terrible está por suceder». Carlos dejó el sartén y se sentó frente a ella. «Sofía, hay algo que necesitas saber. Tú no siempre fuiste Sofía. Hace años eras alguien más, alguien involucrado en cosas peligrosas». Sofía lo miró incrédula. «¿Qué quieres decir?» Carlos tomó aire y comenzó a explicar. «Tu verdadero nombre es Valeria. Trabajabas como agente encubierta en una operación contra un cártel de drogas. Pero algo salió mal, muy mal. Tuvieron que cambiar tu identidad y borrar tu memoria para protegerte. Pero parece que esos recuerdos están regresando». Sofía, o Valeria, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía ser posible? ¿Toda su vida era una mentira? No puede ser verdad», dijo negando con la cabeza. Carlos asintió con tristeza. «Lo es. Yo era tu contacto en la operación. Cuando desapareciste, me aseguré de que estuvieras a salvo. Pero parece que alguien más ha descubierto quién eres». De repente, un sonido de neumáticos derrapando rompió la calma del lugar. Carlos se levantó de un salto y miró por la ventana. «Tenemos que irnos ahora», dijo urgentemente. Sin tiempo para hacer preguntas, Sofía siguió a Carlos por la puerta trasera, corriendo hacia el bosque cercano. Los sonidos de hombres gritando y disparos comenzaron a llenar el aire. Mientras corrían, Sofía volvió a tener otro recuerdo. Ella escondida en una caja de camión, sosteniendo un paquete de documentos importantes. Carlos y Sofía corrieron a través del bosque. El terreno irregular dificultaba el avance. Podían escuchar a los hombres acercándose y los disparos no cesaban. Cada vez que Sofía tropezaba,
Carlos la ayudaba a levantarse, alentándola a seguir adelante. Finalmente, llegaron a una cueva oculta entre la vegetación. Carlos sabía de su existencia y la había utilizado antes como refugio. Entraron rápidamente y se escondieron en la oscuridad, esperando a que los hombres pasaran de largo. «Necesitamos un plan», murmuró Carlos, intentando recuperar el aliento. Sofía, aún tratando de procesar toda la información, asintió. «Necesito recordar más. Necesito saber por qué me buscan». Carlos sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. «Aquí tienes. Es un registro de nuestras comunicaciones y operaciones. Tal vez te ayude a recordar». Sofía tomó el dispositivo y comenzó a revisarlo. A medida que leía y escuchaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Recordó la misión, los peligros y el momento en que todo salió mal. Pero aún había algo que no encajaba. ¿Por qué habían decidido borrar su memoria y ocultarla tan completamente? Mientras revisaban los datos, Sofía y Carlos encontraron información crucial. Un alto funcionario del gobierno estaba implicado en el cártel, y su identidad estaba codificada en los documentos que Sofía había robado antes de desaparecer. Ahora entendían por qué la buscaban desesperadamente. Si los documentos salían a la luz, expondrían a personas poderosas. «Tenemos que sacar esta información a la luz», dijo Sofía con determinación. «No pueden seguir haciendo esto». Carlos asintió. «Pero primero, tenemos que encontrar un lugar seguro para hacerlo. Hay demasiados ojos sobre nosotros». Justo cuando pensaban que tenían un plan, un grupo de hombres armados irrumpió en la cueva. Carlos y Sofía apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que comenzara un tiroteo. Con habilidad y precisión, Carlos eliminó a varios atacantes, pero finalmente fue superado por la cantidad. Sofía, aún conmocionada, fue capturada y llevada a un vehículo. Mientras la llevaban, tuvo otro recuerdo, ella siendo interrogada, resistiéndose a revelar información crucial. Ahora sabía que su misión no había terminado. Sofía fue llevada a una instalación secreta, donde el líder del cártel, un hombre llamado Rafael, la esperaba. Él había sido una sombra en su mente, alguien a quien había jurado derrotar. «Valeria, o debería decir Sofía», dijo Rafael con una sonrisa cruel. «Finalmente te tengo. ¿Dónde están los documentos?» Sofía lo miró con desafío. «No tienes idea de lo que se avecina, Rafael». En medio del caos, Sofía logró liberarse y luchar contra sus captores. El enfrentamiento final fue brutal y sangriento, pero Sofía recordó su entrenamiento y luchó ferozmente. Rafael fue derrotado y arrestado, y los documentos fueron entregados a las autoridades. Sofía, ahora Valeria, fue exonerada y pudo retomar su vida, con Carlos, su leal aliado, acompañándola en el proceso de readaptación. A pesar de los traumas, Valeria encontró una nueva fuerza interior y decidió usar su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Pero el giro final llegó cuando descubrió que Carlos no era solo un aliado, sino también uno de los informantes clave que había estado trabajando encubierto dentro del cártel. Su doble identidad había sido parte de un plan más grande para derrocar a la organización desde dentro. Esta revelación hizo que Valeria cuestionara todo lo que creía saber sobre la misión y sobre Carlos. Pero una cosa estaba clara. Juntos, habían logrado lo imposible y ahora tenían la oportunidad de construir un futuro mejor. Mientras Valeria y Carlos se acomodaban en una pequeña sala de conferencias en una instalación segura, sabían que las revelaciones que estaban a punto de escuchar cambiarían sus vidas para siempre. Un hombre alto y delgado, con el rostro marcado por cicatrices de viejas heridas, entró en la sala. Era el agente especial Navarro, jefe de la operación encubierta. «Gracias por venir», dijo Navarro con voz grave. «Sé que han pasado por mucho y merecen saber toda la verdad». Valeria y Carlos intercambiaron miradas de complicidad antes de que Navarro comenzara a hablar. «Valeria, quiero que sepas que todo lo que has pasado no ha sido en vano. Has sido una pieza clave en desmantelar uno de los cárteles más peligrosos del país», continuó Navarro. «Pero también hay algo que debes saber sobre tu pasado». Valeria asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. «Hace años, tú fuiste una de nuestras mejores informantes dentro del cártel.
Tu nombre en clave era Luz. Proporcionaste información crucial que nos permitió desmantelar varias operaciones del cártel. Pero cuando tu cobertura fue comprometida, tuvimos que actuar rápidamente para protegerte. Navarro hizo una pausa, mirando a Valeria con seriedad. La única manera de mantenerte a salvo era borrar tu memoria y darte una nueva identidad. Fue un procedimiento extremo, pero necesario. Queríamos asegurarnos de que ni siquiera tú pudieras revelar información si te capturaban. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que su memoria había sido borrada deliberadamente era aterradora y perturbadora. ¿Pero por qué no me lo dijeron antes?, preguntó Valeria, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Navarro suspiró. Fue por tu seguridad. Sabíamos que si el cártel sospechaba que aún tenías información, te buscarían sin descanso, y queríamos protegerte a toda costa. Valeria se volvió hacia Carlos, buscando respuestas en su expresión. Carlos la miró con una mezcla de tristeza y resolución. «Carlos, ¿es cierto?», preguntó Valeria, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Carlos asintió lentamente. «Sí, es cierto. Yo también estaba trabajando encubierto. Mi tarea era infiltrarme en el cártel y encontrar a Luz. Cuando supe que eras tú, supe que tenía que protegerte. Pero también tenía que seguir mi misión». Valeria sintió una mezcla de traición y comprensión. Todo lo que había creído sobre su relación con Carlos estaba en duda, pero también entendía que él había arriesgado su vida para protegerla y cumplir su misión. «Todo esto fue un plan más grande para derrocar al cártel desde dentro», continuó Carlos. «Y aunque ha sido un camino difícil, logramos nuestro objetivo. Ahora el cártel está desmantelado y sus líderes están tras las rejas». Valeria se quedó en silencio por un momento, procesando toda la información. Sentía que una parte de su vida había sido robada, pero también se dio cuenta de que había sido por una causa mayor. «Gracias por decirme la verdad», dijo finalmente, mirando a Navarro y luego a Carlos. «Sé que no será fácil, pero estoy dispuesta a seguir adelante y usar mi experiencia para ayudar a otros». Navarro asintió con aprobación. «Eres una persona valiente, Valeria, y estamos agradecidos por todo lo que has hecho». Carlos tomó la mano de Valeria y la apretó suavemente. «Lo siento por todo lo que has pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, y juntos podemos superar cualquier cosa». Valeria lo miró a los ojos y vio la sinceridad en ellos. Aunque había muchas preguntas sin respuesta, sabía que no estaba sola. Tenía una nueva oportunidad para reconstruir su vida y hacer una diferencia en el mundo. Unas semanas después de estas revelaciones, la noticia de una fuga de la prisión sacudió a Valeria y a su equipo. Uno de los miembros más importantes del cártel, conocido como El Lobo, había escapado. La noticia se propagó rápidamente y las autoridades estaban en alerta máxima. Valeria, Carlos y Laura se reunieron en la oficina de su nueva organización. La tensión era palpable. «¿Cómo pudo escapar?», preguntó Laura, visiblemente preocupada. «La prisión tenía máxima seguridad». Carlos frunció el ceño. «Alguien debió haberlo ayudado desde dentro. No hay otra explicación». Valeria sintió un nudo en el estómago. El Lobo había sido uno de los líderes más despiadados del cártel, y su fuga significaba un gran riesgo para todos ellos. Sabía que, de alguna manera, él iría tras ellos, especialmente tras ella. «Debemos reforzar nuestra seguridad y estar preparados para cualquier cosa», dijo Valeria con determinación. «No podemos permitir que nos tomen por sorpresa». Mientras Valeria trataba de mantenerse centrada en la seguridad de su equipo, los recuerdos extraños que había estado experimentando se intensificaron. Vio más imágenes de su supuesta vida pasada como informante, pero también comenzaron a surgir detalles que no tenían sentido. Las visiones de un parque con columpios oxidados, una casa pequeña y modesta, y un hombre de rostro difuso pero lleno de rabia la atormentaban constantemente. Una noche, después de una intensa jornada de trabajo, Valeria decidió confrontar a Navarro sobre estos recuerdos. «Navarro, necesito respuestas», dijo Valeria, entrando en su oficina sin previo aviso. «Estos recuerdos que sigo teniendo, no estoy segura de que sean míos». Navarro levantó la vista de sus papeles y la miró con preocupación. «Valeria,
Esos recuerdos son parte del pasado que intentamos protegerte. Pero si tienes dudas, podemos investigar más a fondo. A medida que la investigación sobre los recuerdos de Valeria avanzaba, comenzaron a salir a la luz detalles perturbadores. Navarro descubrió que un miembro corrupto de la policía, el agente Rodríguez, había estado manipulando la información relacionada con la memoria de Valeria. La verdad era mucho más oscura y compleja de lo que habían imaginado. Rodríguez había sido un doble agente, trabajando tanto para el cártel como para una facción corrupta dentro de la policía. Fue él quien implantó los recuerdos falsos en Valeria, haciéndole creer que había sido una informante cuando en realidad era una doble agente. La revelación más impactante llegó cuando Valeria y su equipo descubrieron que el cártel que habían estado combatiendo no era lo que parecía. En lugar de ser una organización criminal, era en realidad un grupo de resistencia que buscaba acabar con la corrupción dentro de la policía y el gobierno. Los líderes del cártel, incluyendo a El Lobo, habían estado luchando contra las fuerzas corruptas desde dentro, intentando exponer y desmantelar el sistema podrido. Valeria se quedó sin palabras al descubrir esta verdad. Todo lo que había creído saber sobre su misión y su vida se desmoronaba. ¿Entonces he estado luchando del lado equivocado todo este tiempo?, preguntó Valeria, su voz temblando de incredulidad. Carlos, quien también había estado investigando, asintió lentamente. Parece que sí. Rodríguez y sus cómplices en la policía usaron tus habilidades y tu lealtad para manipularte y mantener el control. La situación llegó a un punto crítico cuando el Lobo se puso en contacto con Valeria. Le propuso una reunión en un lugar seguro para discutir la verdad y su futuro. A pesar de las reservas y el temor, Valeria aceptó. Necesitaba respuestas y quería enfrentarse a la persona que había sido su enemigo durante tanto tiempo. El encuentro tuvo lugar en un viejo almacén abandonado. Valeria llegó acompañada por Carlos y Laura, mientras que el Lobo estaba rodeado por un pequeño grupo de sus leales seguidores. Valeria, dijo el Lobo con voz grave, me alegra que hayas venido. Sé que esto es difícil de creer, pero todo lo que hemos hecho ha sido para luchar contra la corrupción. Necesitamos tu ayuda para continuar nuestra misión. Valeria lo miró con desconfianza. ¿Por qué debería creerte? He pasado años creyendo que ustedes eran los enemigos. El Lobo suspiró. Entiendo tu escepticismo, pero piensa en todo lo que has visto y experimentado. La corrupción en la policía y el gobierno es real, y hemos estado luchando contra ella desde dentro. Rodríguez y sus aliados te usaron para sus propios fines. Con el tiempo, y después de muchas conversaciones y deliberaciones, Valeria comenzó a aceptar la verdad. Se dio cuenta de que su lucha no había sido en vano, pero que ahora tenía una nueva dirección. Decidió unirse a El Lobo y su grupo de resistencia para combatir la corrupción desde dentro del sistema. Carlos y Laura también decidieron unirse a la causa, reconociendo que su lucha por la justicia debía continuar de una manera diferente. Juntos, comenzaron a planear operaciones para exponer a los corruptos y proteger a los inocentes. La primera misión de Valeria con el grupo de resistencia fue crucial. El objetivo era infiltrarse en una reunión secreta de altos mandos corruptos dentro de la policía, que estaba programada para celebrarse en un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Esta reunión iba a ser una cumbre donde se discutían estrategias para proteger las operaciones ilegales y mantener el control sobre varios sectores del gobierno. La planificación de la misión comenzó semanas antes. Valeria, Carlos y el Lobo trabajaron estrechamente para trazar un plan detallado. Laura y otros miembros del grupo de resistencia también participaron en las discusiones, aportando su experiencia y conocimientos. Necesitamos información sobre el lugar y los asistentes, dijo el Lobo, desplegando un mapa del hotel sobre la mesa. Valeria, tu tarea principal será obtener acceso a la sala de reuniones y grabar las conversaciones. Carlos agregó, Laura y yo nos encargaremos de la seguridad y de asegurarnos de que tengas una ruta de escape clara. Este lugar estará lleno de guardias, así que debemos ser extremadamente cuidadosos. Para la misión, Valeria adoptó una identidad falsa como empleada del servicio de catering del hotel. Se sometió a un riguroso entrenamiento para familiarizarse con los procedimientos y aprendió a moverse de manera discreta entre el personal. La clave era pasar desapercibida y no levantar sospechas.
La noche de la reunión, Valeria se vistió con el uniforme del catering y se dirigió al hotel. El equipo de la Resistencia estaba en contacto constante a través de micrófonos ocultos y auriculares. Mientras tanto, Carlos y Laura se posicionaron estratégicamente cerca del hotel, listos para intervenir si algo salía mal. Al llegar al hotel, Valeria se mezcló con el personal y comenzó a realizar sus tareas asignadas. La reunión de los altos mandos corruptos estaba programada para llevarse a cabo en una sala privada en el piso superior. Valeria tenía una pequeña cámara y un dispositivo de grabación escondidos en su uniforme. Con una bandeja de bebidas en mano, Valeria se dirigió hacia el ascensor. Su corazón latía con fuerza, pero se concentró en su entrenamiento. Al llegar al piso superior, notó la presencia de varios guardias de seguridad, todos armados y vigilantes. «Estoy en el piso superior», susurró Valeria por el micrófono. «Procedo a la sala de reuniones». Carlos respondió con calma. «Recibido. Mantente alerta y recuerda tu entrenamiento». Valeria caminó por el pasillo hasta llegar a la puerta de la sala de reuniones. Tocó la puerta suavemente y esperó a que uno de los guardias la abriera. Con una sonrisa profesional, presentó la bandeja de bebidas y explicó que estaba allí para servir a los invitados. El guardia la dejó entrar y Valeria ingresó a la sala. Los altos mandos corruptos estaban reunidos alrededor de una gran mesa, discutiendo en voz baja. Se movió con destreza, sirviendo las bebidas mientras activaba discretamente los dispositivos de grabación. Mientras servía las bebidas, Valeria escuchó fragmentos de la conversación. Los altos mandos discutían sobre sobornos, operaciones encubiertas y cómo mantener el control sobre ciertas investigaciones. Cada palabra era una prueba incriminatoria de la corrupción en los niveles más altos del sistema. Valeria se acercó al final de la mesa, donde un oficial de alto rango, el comisario Martínez, estaba hablando sobre un plan para desviar fondos públicos. Con cada detalle que escuchaba, Valeria sentía una mezcla de indignación y determinación. Sabía que estas pruebas eran cruciales para exponer la corrupción. Después de unos minutos, Valeria se excusó y salió de la sala con la bandeja vacía. Se dirigió al cuarto de servicio, donde rápidamente escondió los dispositivos de grabación en su uniforme. Sabía que tenía que salir del hotel lo antes posible para evitar levantar sospechas. Mientras Valeria se dirigía hacia la salida del hotel, uno de los guardias de seguridad notó algo extraño en su comportamiento. Comenzó a seguirla, y Valeria sintió la tensión en el aire. «Carlos, tengo compañía», susurró por el micrófono. «Necesito una distracción». Carlos respondió de inmediato. «Laura y yo estamos en posición. Prepárate para moverte rápido». Justo cuando el guardia estaba a punto de alcanzarla, Carlos y Laura crearon una distracción en el vestíbulo del hotel, provocando un pequeño caos que desvió la atención de los guardias. Valeria aprovechó el momento y corrió hacia la salida de emergencia. Los guardias del hotel se dieron cuenta rápidamente de que algo andaba mal y comenzaron a perseguirla. Valeria corrió por los callejones oscuros, con los guardias pisándole los talones. Su entrenamiento y habilidades la ayudaron a evadirlos, pero la persecución fue intensa. Carlos y Laura la alcanzaron en una camioneta y Valeria saltó dentro del vehículo. Con los guardias todavía en su persecución, Carlos aceleró, zigzagueando por las calles para despistarlos. La adrenalina corría por sus venas, pero Valeria sabía que tenían que mantenerse enfocados. Finalmente, lograron perder a los guardias y se dirigieron a un lugar seguro, un almacén abandonado que el grupo de resistencia utilizaba como base temporal. Valeria entregó los dispositivos de grabación a El Lobo, quien rápidamente comenzó a revisar el contenido. La evidencia obtenida por Valeria fue irrefutable. Las grabaciones capturaron conversaciones detalladas sobre la corrupción, los sobornos y las operaciones ilegales de los altos mandos de la policía. Con esta información, el grupo de resistencia tenía lo necesario para iniciar una serie de investigaciones y arrestos. El siguiente paso fue filtrar la información a los medios de comunicación y a las autoridades no corruptas. El Lobo y su equipo trabajaron incansablemente para asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Los periodistas investigativos comenzaron a publicar artículos explosivos, exponiendo la corrupción en los niveles más altos del sistema. Las investigaciones y arrestos comenzaron casi de inmediato.
Varios oficiales de alto rango fueron detenidos y se iniciaron procesos legales contra ellos. La policía y el gobierno se vieron obligados a enfrentar una crisis de confianza sin precedentes. A medida que avanzaba en su nueva misión, Valeria encontró una sensación de propósito y redención. Sabía que su pasado había sido manipulado, pero ahora tenía la oportunidad de hacer una verdadera diferencia. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos, mostrando que incluso cuando se enfrentan a la traición y la manipulación, siempre hay una oportunidad para luchar por la justicia y la verdad. Valeria había encontrado un propósito renovado en su lucha contra la corrupción, pero la sombra del engaño y la traición aún la perseguía. A pesar de los éxitos iniciales, había fuerzas oscuras que no iban a rendirse sin luchar. Valeria había estado trabajando incansablemente con el grupo de resistencia, exponiendo corrupción y apoyando a las víctimas. Pero el peso de los recuerdos implantados y las realidades distorsionadas comenzó a desgastarla. Los fragmentos de su pasado y la confusión sobre su verdadera identidad la atormentaban. Un día, mientras revisaba los documentos en su oficina, recibió un mensaje urgente de El Lobo. Habían descubierto que alguien estaba filtrando información a los corruptos. La traición estaba más cerca de lo que pensaban. «Tenemos un traidor entre nosotros», dijo el Lobo con gravedad en la voz. «Y necesitamos descubrir quién es antes de que sea demasiado tarde». Valeria sintió una punzada de desconfianza. Había llegado a confiar en su equipo, pero las revelaciones recientes hacían difícil saber en quién podía confiar realmente. Para descubrir al traidor, decidieron organizar una operación encubierta. Valeria, junto con Carlos y Laura, se infiltraron en una reunión de los supuestos aliados para ver si podían desenmascarar al infiltrado. La reunión tuvo lugar en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Al llegar, Valeria notó la presencia de varios rostros familiares, pero también vio a personas que no reconocía, lo que aumentó su desconfianza. Durante la reunión, Valeria escuchó conversaciones que la hicieron cuestionar aún más su lealtad. Algunos hablaban de planes para tomar el control del grupo de resistencia. Otros discutían estrategias para manipular a Valeria y sus aliados. «No puedo creer que esto esté sucediendo», murmuró Valeria a Carlos. «Pensé que estábamos todos en la misma página». Carlos la miró con seriedad. «Siempre habrá personas con agendas ocultas, pero necesitamos concentrarnos en descubrir la verdad». La tensión en la reunión aumentó cuando el Lobo reveló que había obtenido pruebas de la traición. En ese momento, uno de los supuestos aliados sacó un arma y comenzó a disparar. El caos estalló. Valeria, Carlos y Laura se cubrieron, respondiendo al fuego mientras trataban de mantener la calma. La situación se volvió aún más peligrosa cuando otros miembros del grupo se unieron al tiroteo, revelando sus verdaderas lealtades. En medio del caos, Valeria vio a uno de sus antiguos aliados, un hombre llamado Javier, que había trabajado con ella desde el principio. Sus ojos se encontraron, y Valeria sintió una mezcla de traición y tristeza. «Javier, ¿por qué?», gritó Valeria mientras esquivaba los disparos. Javier, con una expresión de arrepentimiento, respondió: «No es lo que parece, Valeria. Todo esto es una trampa». La confusión y el dolor de Valeria eran evidentes. No sabía en quién confiar ni qué creer. En medio del enfrentamiento, Carlos tomó una decisión heroica. Sabía que la única forma de proteger a Valeria y al grupo era sacrificarse. Se lanzó hacia uno de los atacantes, desviando el fuego hacia él mismo. «¡Carlos, no!», gritó Valeria mientras veía a su amigo caer. El sacrificio de Carlos dio a Valeria el tiempo que necesitaba para reagruparse. Con una determinación renovada, comenzó a luchar con una ferocidad que no sabía que poseía. Sus movimientos eran precisos y letales, y pronto los atacantes comenzaron a retroceder. Después del tiroteo, Valeria se acercó a Carlos, que yacía en el suelo. Sus últimas palabras fueron un susurro: «Valeria, siempre confía en tu instinto. La verdad está dentro de ti». Con esas palabras, un torrente de recuerdos inundó la mente de Valeria. Los recuerdos implantados comenzaron a disolverse y la verdadera historia de su vida emergió. Recordó cómo había sido una agente infiltrada en la policía, descubriendo la corrupción desde dentro. Su supuesta traición al cártel no había sido más que un montaje para desacreditarla.
Valeria se dio cuenta de que el cártel al que había estado luchando no era más que un grupo de resistencia que buscaba acabar con la corrupción. Los verdaderos enemigos eran los oficiales corruptos dentro de la policía, quienes habían manipulado la narrativa para protegerse a sí mismos. Con esta nueva comprensión, Valeria reunió a los miembros restantes del grupo de resistencia. Explicó la verdad y expuso a los traidores entre ellos. La traición había causado muchas pérdidas, pero también había fortalecido su determinación. No podemos dejar que los sacrificios de Carlos y los demás sean en vano, dijo Valeria con firmeza. Debemos seguir luchando por la justicia y la verdad. Con su nueva perspectiva y la verdad de su lado, Valeria y el grupo de resistencia planearon un asalto final contra los oficiales corruptos. Sabían que la única forma de terminar con la corrupción era enfrentarse a ellos directamente. El plan era audaz y peligroso. Valeria y su equipo se infiltraron en la sede de la policía, donde los oficiales corruptos se habían reunido para planear su próxima movida. La operación requirió de una coordinación precisa y un coraje inquebrantable. La infiltración fue silenciosa al principio. Valeria y su equipo se movieron por los pasillos oscuros, desactivando cámaras de seguridad y evadiendo a los guardias. Sabían que no podían cometer errores. Cualquier desliz podría ser fatal. Al llegar a la sala de reuniones, Valeria dio la señal y su equipo irrumpió con armas en mano. Los oficiales corruptos, sorprendidos, intentaron resistir, pero el equipo de Valeria estaba preparado. El tiroteo fue intenso, pero la resistencia fue implacable. En medio del caos, Valeria se encontró cara a cara con el comisario Martínez, el hombre que había manipulado su vida y la había convertido en una marioneta en su juego de poder. Valeria, no tienes idea de lo que estás haciendo, dijo Martínez con una sonrisa arrogante. Estás luchando contra una fuerza que no puedes comprender. Valeria, con una determinación feroz, respondió: entiendo más de lo que crees, y no me detendré hasta que toda esta corrupción sea expuesta. El enfrentamiento fue brutal. Valeria y Martínez intercambiaron golpes y disparos, pero finalmente Valeria prevaleció. Con un último esfuerzo, desarmó a Martínez y lo inmovilizó. Con Martínez detenido y la corrupción expuesta, Valeria sintió una mezcla de alivio y tristeza. Habían perdido a muchos en la lucha, pero su sacrificio no había sido en vano. La verdad había salido a la luz, y la justicia finalmente se impondría. Las autoridades no corruptas tomaron el control y comenzaron a limpiar el sistema desde adentro. Valeria y su equipo fueron reconocidos por su valentía y dedicación, y sus esfuerzos inspiraron un cambio real y duradero. Con el fin de la corrupción, Valeria encontró un nuevo propósito. Decidió dedicar su vida a ayudar a otros que habían sido víctimas de la injusticia y la manipulación. Junto con los miembros restantes del grupo de resistencia, estableció una organización dedicada a la lucha contra la corrupción y el apoyo a las víctimas. Que las cicatrices de su pasado siempre estarían presentes, Valeria sabía que había encontrado su verdadero camino. La lucha había sido ardua y dolorosa, pero había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia podían prevalecer. Valeria nunca olvidó el sacrificio de Carlos. Su memoria vivía en cada acción que tomaba, y su legado de valentía y dedicación continuaba inspirando a todos a su alrededor. Valeria llevaba su misión con orgullo, sabiendo que cada paso que daba era un homenaje a los sacrificios realizados por la justicia. Con el tiempo, la historia de Valeria y su lucha contra la corrupción se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Su valentía y determinación demostraron que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. La organización que había fundado creció y se expandió, ayudando a innumerables personas y exponiendo la corrupción en múltiples niveles. Valeria se convirtió en una figura emblemática en la lucha por la justicia, y su legado perduró, inspirando a futuras generaciones a luchar por un mundo más justo y honesto.